Hola, soy Manuel Figuera, soy internista infectólogo y este es el tercer video que estamos hablando de COVID-19. De los aspectos preventivos y terapéuticos es este video. Entonces empecemos. Empecemos recordando con el espectro clínico. Entendemos que COVID-19 puede presentarse en un gran porcentaje de personas, 40 a 50%, de manera sintomática. Estas personas no presentan síntomas, pero hay algunos que tienen síntomas y lo manifiestan un poco después, pero cuando se le hace el diagnóstico aparecen que están positivos y son los presintomáticos. Entonces, estas personas simplemente se diagnostican por pruebas directas. Tenemos también los casos leves y moderados y los casos severos y críticos, que son los que ya requieren hospitalización. Los severos usualmente porque requieren oxigenoterapia y los casos críticos porque definitivamente requieren estar en terapia intensiva. En el consenso de la Sociedad Venezolana de Infectología pueden conseguir mayor información en aspectos terapéuticos que no voy a profundizar en general, pero lo pueden ver aquí en sbinfectología.org en esta página web. Pero sí les quiero resumir un poquito que dentro de las fases de evolución de COVID-19 en el tiempo, el 80% de las personas solo tienen un estadio 1, que es una fase de respuesta viral, donde tienen una infección viral que se autolimita y mejora sola y simplemente sin ninguna medida terapéutica más allá del tratamiento sintomático, de que si tiene fiebre, darle antipiréticos, si tiene tos, algún jarabe, y en ese aspecto el manejo es totalmente sintomático. Hay algunos medicamentos que se han probado, como por ejemplo favipiravir, que es un antiviral, el cual inhibe la ARN polimerasa, pero los estudios que se han hecho son muy pocos. En Chile se están usando ahorita de una manera más amplia y pareciera promisorio en disminuir el tiempo de síntomas y mejorar un poco los aspectos radiológicos, más no disminuye la mortalidad. Es cuestión de tiempo de saber con mayor certeza si eventualmente este antiviral funcionará o no. Y hay un 20 o un 15% de personas que simplemente evolucionan a una fase pulmonar en el tiempo. Esto usualmente ocurre a los 7, 10 días de evolución, donde empiezan a tener dificultad respiratoria y si uno mide la saturación está por debajo de 94 y son los pacientes que hay que hospitalizar para darle oxígeno, esteroides, eventualmente remdesivir, también es un antiviral que inhibe la ARN polimerasa. Hay estudios que dicen que disminuye el tiempo de hospitalización, más no así la mortalidad, y hay cierta controversia sobre si su uso más temprano a lo mejor genera mayores beneficios, pero igualmente el tiempo nos dirá si esto realmente es así o no. Y la heparina bajo peso molecular como anticoagulación desde el punto de vista profiláctico o terapéutico en general. Entonces, en estos pacientes que ya están hospitalizados, el esteroide está muy bien indicado. Los esteroides no se deben dar en una fase de respuesta viral en casos leves moderados, porque simplemente los esteroides pueden disminuir las defensas y pueden ser contraproducentes, ya que inhiben las defensas desde el punto de vista de inmunidad celular y pudieran hacer que la infección sea incluso peor. Eso se ha visto en otros tipos de procesos infecciosos como influenza, donde el uso inadecuado de esteroides hace que la infección sea mucho peor. Entonces los esteroides solo tienen indicación en los pacientes hospitalizados que requieren oxígeno. Y hay un 5% de personas, o incluso menos, que pudieran tener una evolución mucho más severa en el tiempo. Al día 14, 21, tienen una tormenta citoquina donde hay un exceso de producción de ciertas sustancias inflamatorias en la sangre, en el cuerpo, lo cual conlleva a que haya falla de distintos órganos, falla cardíaca, falla respiratoria si ya no estaba presente, falla eventualmente hematológica de distintos tipos, incluso hasta falla renal. Y todo este elemento evidentemente implica gravedad. Hay distintos medicamentos que también se han usado de manera experimental, algunos más promisorios que otros, pero bueno, la idea tampoco es profundizar en ese aspecto. Lo que sí pudiéramos saber es que hoy en día realmente no hay un tratamiento realmente efectivo que disminuya la mortalidad de manera muy significativa con COVID-19, un tratamiento antiviral y que pueda ser aplicado en los distintos niveles, en los casos leves, moderados o los casos severos, y todavía no existe ese tratamiento milagroso, pero bueno, hay por lo menos 319 moléculas que están en estudio o drogas que están en estudio y 236 candidatos a vacunas que hoy en día están evaluándose para ver si tenemos al final del camino distintas vacunas que sean efectivas y distintos tratamientos. Puntualizando un poco con las vacunas, vemos que en estudios preclínicos que se hacen in vitro y en animales,
hay por lo menos más de 87 moléculas que están evaluando los aspectos de seguridad y eficacia en animales. Y una vez que estos estudios parecieran ser promisorios y buenos, es que pasan a hacerse los estudios en fase en humanos. Anteriormente el desarrollo de las vacunas tomaban unos 10 años. La vacuna que se hizo más rápido fue la de la parotiditis viral, que tomó unos 5 años. Y es impresionante cómo nosotros en menos de un año ya tenemos vacunas o candidatos a vacunas en fase 3, tenemos 13. Y estos estudios poblacionales son los que determinarán si realmente son seguros y sobre todo si son eficaces. Ojo, el que tengamos vacunas ya cercanas a que sean autorizadas desde el punto de vista de emergencia o que tengamos vacunas con uso limitado, no significa que el problema se esté resolviendo, porque hay elementos logísticos, operativos y hasta de costos que limitan que se puedan vacunar de manera masiva a la población. Incluso tomará años vacunar a lo que uno quisiera para alcanzar incluso niveles de cobertura mayores del 50%. Entonces, estamos lejos que la vacuna, por más que sean buenas en un futuro, represente una respuesta, una solución a COVID-19 en el corto y largo plazo, quizás en cuestión de un par de años. Entonces, la prevención sigue siendo la respuesta. Al igual como la pandemia de 1918, la gripe española, no había tratamiento y no había vacunas, como hoy en día estamos con COVID-19, se pudo controlar esa pandemia y otras epidemias simplemente con medidas de prevención. Y eso es lo que quiero resaltar. Y los objetivos de la prevención es simplemente limitar la transmisión entre los humanos. COVID-19 se transmite principalmente entre humanos, aunque se ha visto que hay otros tipos de animales que pudieran eventualmente contagiarse, pero la transmisión es principalmente entre humanos. Y en ese aspecto tenemos que evitar que los susceptibles tengan contacto o la oportunidad de contagio con personas enfermas. Y más tomando en cuenta que un 40-50% de los infectados no tienen síntomas. Es así que personas que no tienen ningún tipo de síntomas y se ven bien, pudieran, si tienen un contacto estrecho con personas susceptibles, contagiar a estos susceptibles. Y lamentablemente algunos de estos susceptibles pudieran tener una enfermedad severa y pudieran incluso morirse por COVID-19. Entonces con COVID-19 lo que pudiéramos expresar es que es mejor no sufrir esto. Primero por la posibilidad de mortalidad y segundo porque eventualmente las personas también pudieran tener complicaciones a largo plazo. ¿Qué tipo de complicaciones? Complicaciones cardíacas, respiratorias, neurológicas y que quizás pudieran ser permanentes en general. También estamos viendo que incluso casos leves y moderados pudieran tener una persistencia de los síntomas en semanas, incluso meses, lo cual estamos llamando a un COVID persistente o un COVID prolongado. En ese aspecto todavía hay poca información al respecto de por qué algunos sufren esto y otros no. Hay gente que incluso tiene debilidad, fatiga crónica y hasta otros elementos que pareciera como si la infección estuviera reapareciendo. Entonces, en ese sentido, con COVID-19, lo ideal es no sufrirlo. Y si nosotros tomamos las medidas adecuadas de prevención, eso pudiéramos limitarlo. Igualmente debemos reducir las infecciones secundarias que ocurren en los centros de salud a nivel del trabajo, tomando las medidas que corresponden en esos sitios y prevenir la transmisión a nivel de los superdiseminadores, esas personas que entendemos que pudieran contagiar a más de 10, 20, 30, 40, 50 personas y por eso es importante proteger y evitar a los susceptibles de personas que eventualmente pudieran ser superdiseminadores. El punto es que no sabemos quiénes son los superdiseminadores, no hay manera todavía de identificarlos y por eso las medidas de prevención tienen que ser universales, o sea, para todo el mundo. La prioridad entonces es evitar el contagio en personal laboral, en personal de salud, en personal en primera línea que está con mayor riesgo de exposición y sobre todo evitar el contagio en personas con mayor riesgo de mortalidad. Y para ello también tenemos que evitar el contagio en general en la mayor cantidad de personas, porque tarde o temprano una persona que no tenga riesgo de mortalidad pudiera contagiar a alguien que sí, como se ve en los centros de cuidado, en los ancianatos, en los centros de salud, en las mismas casas donde eventualmente los adultos mayores son los que pudieran tener un mayor riesgo de mortalidad, al igual que los obesos, los hipertensos, los diabéticos, y a ellos son los que tenemos que cuidar igual a los que fuman mucho o sufren enfermedades pulmonares como enfisema pulmonar. La idea es evitar que los que pudieran estar más susceptibles o por inmunosupresión o por cualquier causa, simplemente tengan una infección, la cual no sabemos si terminará siendo severa o incluso
les comprometa y los mate lamentablemente. La prevención, en el aspecto de algunas definiciones, cuarentena es lo que hacemos con los no enfermos. Los colocamos en un sitio simplemente para evitar y determinar si ellos desarrollan o no la enfermedad. Suelen ser los contactos de los enfermos, de los infectados. Entonces, si dentro de un grupo familiar uno se enferma, los demás, por ser contactos, deberían entrar en cuarentena. Ojo, y eso sobre todo si no hay manera de hacer el hisopado para determinar si las personas están positivas o no. Entonces los contactos estrechos deberían tener cuarentena. Es por eso que los viajeros se les consideran hacer cuarentena, porque muchas veces han estado expuestos y cuando entran a un nuevo país, para minimizar el riesgo, se les coloca en cuarentena. El aislamiento se le hace a los enfermos y se busca hacer un aislamiento desde el punto de vista respiratorio, de evitar el contacto por gotas y el contacto en general de las superficies o elementos contaminados. Lo que se busca en general desde el punto de vista epidemiológico, entonces lo que llamamos aplanar la curva. El aplanar la curva implica que simplemente si no hacemos nada vamos a tener un montón de casos los cuales van a exceder a la capacidad del sistema de salud. Y si ese sistema de salud se ve desbordado, hay mucha gente que simplemente no van a tener atención, no van a tener la posibilidad de entrar a una terapia intensiva o tener simplemente oxígeno y pudieran fallecer por este problema. Para ello buscamos tomar medidas que disminuya hasta cierto punto la transmisión con medidas de contención y evitemos que se desborde el sistema de salud. Ya vemos lo que está pasando en Europa, en Estados Unidos, donde incluso están teniendo una segunda o hasta tercera ola en algunos países y están teniendo muchos más casos de lo que tuvieron anteriormente. Y están teniendo incluso algunos países más muertes de lo que tuvieron anteriormente. Y eso implica de que hubo un descuido con las medidas de contención y lamentablemente eso ha hecho que reapareciera el problema. Hoy en día se sabe que el distanciamiento físico disminuye los casos, el uso de mascarilla disminuye el riesgo de casos y usar incluso la protección ocular tipo careta facial disminuye los riesgos de casos. Y esto a nivel de personal de salud, pero también a nivel del público en general, de la población en general, esto evidentemente es lo que hay que hacer y las personas que tienen un riesgo mucho mayor deberían considerar usar caretas faciales. Entonces las medidas de bioseguridad en general, resumiendo un poco las medidas que ya todos ustedes conocen, implican la higiene de manos, la higiene respiratoria, que es evitar toser abiertamente, usar pañitos o toser en la parte anterior del codo, el distanciamiento físico, que es muy importante, el uso de protección personal, tapabocas, protector facial, lentes, guantes, dependiendo del riesgo, la desinfección o limpieza de la superficie, el manejo de los residuos, sobre todo en las zonas donde pueden haber personas en aislamiento. La movilización del personal es relevante. Promover el teletrabajo o la teleeducación para minimizar los riesgos y el monitoreo del estado de salud del recurso humano participante en los proyectos que se tengan, en este caso el proyecto que tienen ustedes. Y para las personas que están en casa y están enfermas, bueno, esta lámina la pueden ver con mucho más calma, pero al igual que la siguiente, lo que uno busca es tener la persona sola en un cuarto y tener por lo menos las ventanas abiertas para que haya una ventilación natural y si tiene un propio baño, mantener ese baño con la limpieza de las superficies y si esta persona tiene que salir fuera del cuarto, debería usar mascarilla. La idea es evitar que contagie más personas y es un esfuerzo que se pide desde el punto de vista individual para evitar que lamentablemente las personas que pudieran morir por esta enfermedad o complicarse se lleguen a enfermar. Igual para todos los miembros del hogar es importante la higiene de las manos. Si uno está cuidando a alguien enfermo, ambos deberían usar mascarillas y las mascarillas que tienen que usar los enfermos son mascarillas quirúrgicas, las mascarillas de uso médico. Igual los cuidadores en este caso. Y bueno, esto es un resumen de cómo hacer la higiene de las manos, lo cual lo tienen dentro del material que ustedes están presentes. Igual pueden pausar el video y leerlo con calma. Igual cómo desinfectarse las manos, lo cual es relevante y sobre todo tomar el tiempo que indican en cada una de las láminas. Y quizás lo relevante es que uno antes de tocar a un paciente, después de hacer una tarea limpia en general, de hacer cualquier elemento en el cuarto donde está el paciente, o tuvo un contacto con el entorno, elementos sin tocar ni siquiera al paciente, uno tiene que hacer la higiene de las manos antes y después. Si uno no tiene agua y jabón, entonces puede usar alcohol en gel.
La higiene de las manos muy importante, entonces, incluso si uno tosido, estornudado, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, antes y después de cambiar los pañales, por supuesto, antes de preparar los alimentos y antes y después de visitar eventualmente personas enfermas, después de tirar la basura, después de tocar las manillas de la puerta o estar en lugares públicos con contacto con muchas personas. El equipo de protección personal depende del riesgo que nosotros tengamos, pero aquí varía desde el uso de lentes o careta facial, mascarillas, guantes, la bata, eventualmente el gorro, las botas. Y con respecto a las mascarillas, vamos a ampliar un poquito más adelante sobre la precaución de gotitas y aerosoles. La precaución de contacto implica que vamos a prevenir si la transmisión es importante por contacto, deberíamos usar batas. Este tipo de riesgo es cuando uno, por ejemplo, carga, ayuda o cambia a un paciente o hace cualquier tipo de actividad, pudiera requerirse una precaución de contacto. Mientras que las gotitas, si uno tiene un contacto muy estrecho, y aerosoles, sobre todo en los procedimientos de riesgo para generar aerosoles. Es importante también cómo colocarse el equipo de protección personal. Esto lo tienen también en su material y lo pueden ver con mayor cuidado o igualmente pausando este video. Igual como utilizar la mascarilla higiénica de tela. Esto es para el resto de la población en general y los que no están expuestos. Por ejemplo, parte del equipo que pueda estar manejando bicicleta y no tiene contacto con personas enfermas, pueden usar mascarillas de tela, la cual tiene la ventaja que pueden ser lavadas y reusadas, mientras que las mascarillas quirúrgicas deberían ser desechadas después de su uso. Entonces, entendemos que las mascarillas quirúrgicas deben ser usadas en los enfermos, en los trabajadores de salud que tienen contacto con personas enfermas o con personas en general, los cuidadores, las personas que tienen inmunosupresión o tienen enfermedades debilitantes, por ejemplo, los pacientes oncológicos, usualmente ya usan mascarillas. Y el resto de la población pudiera hacer mascarillas, pero como no tenemos suficiente, realmente por eso es que las máscaras de tela se destinan para el resto de la población y hay que tener relevancia en su uso prácticamente para el personal que más la necesita, las mascarillas quirúrgicas. Entonces, esto es un elemento de que se usa principalmente para los pacientes y para el personal de salud. Aquí resaltar de que hay que hacer la higiene de las manos antes y después de colocarse la mascarilla. Y es lo que sale aquí. Antes y después de colocarse la mascarilla hay que usarla. Y las mascarillas quirúrgicas son desechables. Igual estas láminas las pueden ver con mayor calma posteriormente. Los respiradores N95 tienen una capacidad de filtro mucho mejor. No permite que los aerosoles sean inhalados. Entonces, realmente se deberían usar sobre todo cuando hay un alto riesgo de aerosoles en procedimientos médicos como broncoscopia, reanimación cardiopulmonar, distintos tipos de aspiraciones, necropsia. Y igual en odontología hay un gran riesgo de generar aerosoles o cualquier elemento invasivo que se toque en la boca. Por ejemplo, los otorrinolaringólogos también tienen un alto riesgo de generar aerosoles con procedimientos en boca o a nivel de nariz o las vías respiratorias altas. Entonces, para colocar y retirarse el equipo de N95, bueno, hay distintos pasos que igual lo pueden detallar en general, pero lo relevante es tener la higiene de las manos antes y después y hacerlo siguiendo bien los pasos para evitar errores. Entonces, resumiendo algunos elementos, si uno va a tomar una muestra en COVID-19 de laboratorio normal y corriente, bueno, no, puedes tener un respirador N95 o si uno va a tomar una muestra de hisopado nasofaringeo. Pero fíjense que aquí sale más abajo en pequeñito, si uno está en triaje, evaluando personas, por ejemplo, solo en triaje, la higiene de las manos y la mascarilla médica es más que suficiente. De hecho, muchas veces no es necesario bata si uno no está teniendo un contacto muy estrecho tocando a los pacientes o examinándolo o ayudándolo a cargar o tomando medidas en ese aspecto. Si se generan aerosoles, por supuesto que hay que usar respiradores N95. Y en cuanto al uso de los guantes se requieren para procedimientos médicos. En la calle es verdad que están exigiendo guantes para el metro, pero eso ya se está desestimando porque realmente no hay un riesgo de contagio por contacto. Y los guantes más bien es contraproducente porque uno no se los limpia, se los cambia con frecuencia y pueden estar incluso más contaminados que las propias manos. Entonces los guantes realmente en la calle es absurdo usarlos. Igual cuando uno usa guantes desde el punto de vista médico, hay que saber cómo quitárselos.
Y cuando la higiene respiratoria, para recordar ese aspecto, que si uno está tosiendo, hay que desechar el papelito con que uno se sonó la nariz o se estornudó en la basura y lavarse muy bien las manos. Para ir adelantando algunos aspectos, la toma de temperatura no sirve. No todos los pacientes que tienen COVID-19 tienen fiebre. Ya vemos que más del 50%, 40-50% no tienen síntomas y no todos pierden el olfato. Entonces esas pruebas de temperatura y olfato no detectan a todo el mundo. Hay mucha gente que se nos va a escapar. E igual las limpiezas ambientales, las cámaras de desinfección no sirven porque uno no tiene el virus en la piel, en la ropa. El virus está dentro de las vías respiratorias de las personas infectadas. Entonces, un infectado que no tenga síntomas puede pasar por una cámara de desinfección e igual entrar a un espacio cerrado y contagiar a los demás al hablar, al gritar, al cantar. Entonces, realmente eso no funciona. Con COVID-19 es importante entender que las brechas económicas, sociales y tecnológicas han aumentado. Lamentablemente lo estamos viendo en Venezuela. No todo el mundo puede recibir educación si no tiene los factores tecnológicos de internet, computadoras, teléfonos inteligentes. Y bueno, parte de esas limitaciones es lo que nos está llevando a hacer este video. Igual cuando debemos de escalar las medidas de supresión, mira, cuando hay pocos casos a nivel comunitario, cuando tenemos una gran capacidad de hacer diagnóstico en el país, cuando tenemos una gran capacidad de detectar a esos contactos de esos enfermos y sospechosos, y cuando nuestro sistema de salud está bien fortalecido, cosa que lamentablemente no está pasando en Venezuela. Preocupa que en Venezuela se están liberando mucho las medidas y lamentablemente eso puede traer una segunda ola con muchos más casos y más muertes de lo que hemos tenido anteriormente. Desde el punto de vista interno, si nosotros queremos trabajar y queremos liberar algunas medidas, tenemos que considerar la protección para nuestro personal, la disponibilidad de la fuerza laboral, porque ya algunos van a estar cuidando enfermos o pueden estar en cuarentena porque alguien en su casa se haya enfermado. Hay que tener las consideraciones en los espacios físicos. Si uno va a trabajar en un ambiente cerrado, hay que buscar abrir las ventanas para mejorar la ventilación del sitio. Desde el punto de vista de producción, servicios, los protocolos que nosotros tomemos y ustedes tienen protocolos en los aspectos de atención. No todo el mundo tiene el mismo riesgo. Los que trabajan en una oficina a distancia no tienen el mismo riesgo de los que están evaluando personas en sus casas o los que están eventualmente en la calle, quizás en bicicleta o trasladando equipos o recursos. Y la capacidad de testeo, que es la capacidad de evaluar a nuestro personal, lamentablemente en Venezuela es limitada. No tenemos laboratorios abiertos donde pudiéramos hacer esto. Entonces, para descalar medidas, hay factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos, y por supuesto que la descalación depende de lo que considere el Estado. Eso no quita que nosotros tengamos una responsabilidad individual y colectiva de buscar hacer lo adecuado. Pero lamentablemente la descalación resulta una necesidad económica y social. No podemos estar encerrados en nuestras casas todo el tiempo. Y las alternativas implican lamentablemente elementos tecnológicos que tenemos que mejorar. ¿Qué se espera para el futuro? Lo cual es el presente. Está ocurriendo ya hoy en día en Europa, en Estados Unidos. Estados Unidos está teniendo una tercera ola con mucho mayor casos, con un pico en otoño. Y se espera que en invierno esto incluso sea mucho peor. Entonces, incluso a pesar de que aparezca la vacuna, pueden seguir ocurriendo brotes. La otra posibilidad es que tengamos picos y valles, picos y valles. Esto está sucediendo, por ejemplo, en Irán, donde simplemente ya tiene incluso una tercera ola. Y fuego lento es quizás lo que esperemos que ojalá ocurriera en Venezuela. Tuvimos un pico actual en descenso y si nos portamos todo bien y hacemos caso y tomamos las medidas de contención, tengamos pequeños brotes, pero nada muy significativo. Entonces, con esto termino los 3 videos. Quedo pendiente si quizás por YouTube, donde lo suban o en la plataforma que lo suban, si hay alguna pregunta, yo le haré llegar su respuesta por escrito. Y bueno, muy agradecido por esta oportunidad. Se despide Manuel Figuera, internista infectólogo, y me pueden seguir por las redes sociales en Instagram por @Manuel Enrique Figuera. Se cuidan mucho y pórtense bien.